Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla el ingeniero John Marcos. Con este nuevo vídeo vamos a ver un tema nuevo que son las tuplas. Las tuplas se utilizan para almacenar varios elementos en una única variable. La tupla es uno de los 4 tipos de datos integrados en Python que se utilizan para almacenar conjuntos de datos. Los otros 3 son las listas, que ya los miramos en el capítulo anterior. Nos faltan ver los conjuntos y los diccionarios. Todos estos datos integrados tienen diferentes cualidades y usos. No nos olvidemos de esto. La tupla es un conjunto ordenado e inmutable. Las tuplas se escriben entre paréntesis. Ejemplo. Aquí ya acabamos de crear ¿qué? Una tupla en Python entre paréntesis. El capítulo anterior miramos las listas y recuerden que era entre ¿qué? Entre corchetes. Miren, esto es una lista. Ay, aquí me equivoqué, perdón. Esto es una lista porque va entre corchete. Y esta de acá es una tupla porque va entre paréntesis. Recuerden, si queremos saber el tipo, llamamos a la función type y le pasamos como argumento el objeto del cual queremos saber su tipo. Entonces, miren, entre paréntesis, tupla y entre corchetes, listas. Aquí dice que la tupla es un conjunto ordenado e inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos a colocar las listas para explicar eso de inmutable. Recuerden que estos objetos empiezan desde la posición 0. Quiere decir que Apple está en la posición 0, Oran en la 1 y Banana en la 2. Entonces, las listas sí son mutables, o sea que sí se pueden cambiar. Me equivoqué otra vez, es frutas, plural. Eso les puede pasar a ustedes, ¿no? Recuerden que errores de digitación y todo eso. Si llamamos otra vez a la variable fruta, efectivamente en la posición 0 yo le dije que me colocara cherry. Pero ahora hagámoslo con las tuplas. En este ejemplo, frutas, la variable tiene estos tipos de datos que es una tupla. Ahora yo le quiero decir a Python que en la posición 0 le asigna el valor de ¿qué? De cherry. Y efectivamente me saca este error porque las tuplas no soportan la asignación de elementos, o sea que es, por eso se le dice que son inmutables. Cuando se asigna una tupla, esos valores ya quedan ahí fijos, no se pueden cambiar. A eso se refiere el concepto de inmutable. Espero que les haya quedado claro ese término de inmutable. Por eso les coloqué el ejemplo de las listas, que sí se pueden cambiar o modificar, en cambio las tuplas que no. Al igual que las listas, las tuplas son elementos ordenados y se pueden modificar. No se pueden modificar, miren, no se pueden modificar. Las listas sí, y admiten valores duplicados.
Eso de duplicado quiere decir que si tengo Apple en la posición 3, puedo colocar otra vez Apple. A eso se refiere duplicados, y eso ya lo miramos con las listas. Los elementos de tupla están ordenados, no se pueden modificar, eso ya lo dijimos. Los elementos de tupla están indexados. El primer elemento tiene índice 0, el segundo elemento tiene índice 1 y así sucesivamente. Para corroborar este concepto, jóvenes, indexado, ¿qué quiere decir eso? Que Apple está en la posición 0, Orange en la posición 1 y Coconut en la posición 2. Nosotros en programación empezamos a contar desde el 0. ¿Cómo ustedes corroboran eso? De la siguiente forma. Llamando a su método index y le pasamos el objeto del cual queremos saber su posición. Y efectivamente corroboramos que Apple está en la posición que 0. Esto también ya lo miramos con las listas. Una tupla se puede crear con un solo elemento. Para crear una tupla con un solo elemento se debe agregar una coma después del elemento. De lo contrario, un Python no lo reconocerá como una tupla. Entonces, miren el ejemplo aquí para que ustedes sepan que una tupla también se puede crear con un solo elemento, pero de la siguiente forma. Después del objeto creado se le coloca una coma. Entonces, miren, tipo, efectivamente él me dice que es una ¿qué? Es una tupla. Pero si ahora creamos esta variable y entre paréntesis colocamos manzana, y queremos saber el tipo que está almacenando este objeto, él me dice que es de tipo que string. No se les voy a olvidar este ejemplo. Una tupla se puede crear con un solo elemento, pero anexándole la coma después de ese elemento creado. Si lo hacemos aquí de esta forma, eso es un ¿qué? String, cadena de caracteres. Al igual que las listas, las tuplas se pueden crear con su constructor. Esto también lo miramos con la lista. Entonces, yo le puedo decir frutas, tuple, este es el constructor, tuple. Y entre doble paréntesis se colocan los elementos que queremos crear. Entonces, con la lista también se puede hacer con el constructor list. Aquí con las tuplas surge un concepto nuevo que es descomprimir una tupla. Cuando creamos una tupla, normalmente le asignamos valores. Esto se denomina comprimir una tupla. Para que se entienda mejor, vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos la variable fruit que tiene estos datos. Y si yo creo estos elementos, y después imprimo esos elementos, perdón, aquí me equivoqué porque no estoy en el prompt de Python, por eso es que sale ese error. Yellow y ahora print red.
Mire, efectivamente, como yo le dije acá, que green, yellow, red es igual a esta variable, él me lo desempaquetó con sus correspondientes valores. Aquí están con sus correspondientes valores que tenía en en la tupla original. A este término es que se le conoce con el nombre de ¿qué? Desempaquetar. Desempaquetar. Entonces, aquí les dejo el ejemplo un rato para que lo analicen. Miren, se crea la variable y se le asigna una tupla. Después, se crean unos valores. Aquí se crean unos valores diferentes a esto y se le asigna la variable que tenía la tupla. Y al imprimir esos valores, él me desempaqueta esos valores de acuerdo a su posición que tenía en en la tupla original. A esto se le llama ¿qué? Desempaquetar. Y por último, quiero mostrarles que las tuplas también tienen unos métodos. Entonces, en el IDE del Python, si a mí se me olvida estos métodos de los elementos, ya les he dicho, se le coloca la función dir y entre paréntesis el objeto del cual queremos saber saber su directorio, qué es lo que él contiene. Entonces las tuplas admiten el método con y el método que index. Estos son los métodos que admite una tupla. A diferencia de la lista que permite muchos más métodos, miren, muchos más métodos. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que si yo tengo una variable y le anexo unos valores, y a esa variable fru que estamos creando, esto es una tupla, ¿no? Por ejemplo, si le quiero aplicar un método de la lista, como por ejemplo el método append, efectivamente Python me dice que es un atributo de error porque las tuplas no tiene el método que append. Entonces, eso quería mostrarles para que ustedes tengan en cuenta eso. Las tuplas nomás tienen el método con, que aquí está, y tiene el método que index. Esto de acá son unas clases, que esto es algo ya más, tema más avanzado. Pero recuerden que de esta forma podemos mirar los métodos que tienen este tipo de datos, este tipo de variables que almacenan varios valores en un solo elemento. Bueno, jóvenes, espero que con este video les pueda contribuir al conocimiento de las tuplas en Python. Recuerden que se crean entre paréntesis. Bueno, jóvenes, que estén bien. Hasta luego.